Gracias por la invitación. De parte de la Unidad de Cirugía Especializada y del Servicio de Cirugía Torácica, el día de hoy voy a tratar el tema de timectomía en el cuadro de miastenia gravis. Para presentarme, soy el doctor Oscar Soto Béjar, cirujano de tórax y cardiovascular. Okay. Primero, hablar un poco sobre el órgano que aboca este tipo de intervención, que es el timo, ¿no? Estructura orgánica de tejido hematopoyético ubicada en el centro de nuestro tórax, ¿no? En este caso es uno de los órganos más importantes implicados en todo lo que es la maduración del sistema inmunológico de las personas, ¿no? Como ven en el gráfico, se encuentra muy cerca de lo que son las estructuras importantes, como son corazón y las grandes arterias y venas que vamos a contar en la anatomía, ¿no? Acá vemos la estructura tímica con dos lóbulos principales, si bien puede haber anexos, que se encuentra muy cercano a lo que ven al lado izquierdo, que va a ser la vena cava superior. También relaciones a las estructuras arteriales, como son los troncos supraórticos, y por debajo, sirviendo de asiento, se va a encontrar el corazón directamente al saco pericárdico, ¿no? Relación también tenemos los nervios frénicos laterales, ¿ok? Okay. Para hablar un poco de la patología que genera nuestra intervención, que es la miastenia gravis, ¿no? La patología mediante la cual hay una alteración neurológica muscular principalmente, de toda la anatomía, si bien principalmente podemos encontrar compromisos oculares y también en los miembros, ¿no? Pues, de una mayor importancia a las articulaciones proximales, la musculatura proximal que la distal, pero puede haber un compromiso generalizado, lo que puede predisponer compromiso, riesgo de falla respiratoria por un músculo muy importante que es el diafragma, ¿no? Que participa principalmente en la actividad respiratoria, ¿no? La característica de la miastenia gravis es una debilidad muscular. Si este músculo principalmente sufre algún problema de este tipo, puede comprometer nuestra capacidad para respirar. Es por eso que el tratamiento médico es dado en el área de neurología por diversos medicamentos, ¿no? Entre ellos acá podemos observar algunas que son la piriostigmina y los inmunoterápicos como prednisona, satriopina, inmunomoduladores, y vemos en la parte inferior del cuadro la intervención de la cirugía, ¿no? Que también en este caso es un punto importante, ¿no? Ya tiene más de 100 años definida la correlación entre esta patología de miastenia gravis y el timo. Y por lo menos 50 años se ha descubierto la importancia de retirar esta estructura para poder ver mejoría en estos pacientes, ¿no? Mejoría clínica y ayudar al tratamiento médico. ¿Ok? Es por esto que realizamos este procedimiento, ¿no? Indicado principalmente en todos los pacientes que presenten un timo aumentado de tamaño, lo que podríamos clasificar como una hiperplasia tímica o timoma, ¿ok? Además de, obviamente, el diagnóstico por marcadores inmunohistoquímicos, ¿no? Como en este caso es el receptor de acetilcolina, ¿ok? Anticuerpos para este nos dan un diagnóstico. Si bien es el principal o el más estudiado, no es el único. Últimamente se han descubierto y estudiado otros receptores, ¿no? Por el MUS, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez definido nuestro caso de miastenia gravis, hay que valorar siempre, además del tratamiento médico, la realización de esta cirugía. Los beneficios de la timectomía, como acá se presenta, eh, ya hay un ensayo clínico controlado randomizado que demuestra la mejoría. En realidad, anteriormente, desde hace décadas, ya se había visto los beneficios, ¿no? Con series de casos, ¿no? Cómo se realiza en orden siempre, ¿no? Hasta poder generar la evidencia de mayor valor para los médicos, ¿no? Que son los ensayos clínicos controlados, finalmente a partir de estos metaanálisis y terapias totalmente validadas. Entonces es una terapéutica que ya está totalmente estipulada, ¿no? Que presenta un beneficio para estos pacientes. En gran mayoría de los casos, por no decir casi en todos, si bien no se logra siempre, casi siempre sí, pero una remisión del caso, una remisión a un estado asintomático, sí logramos disminuir
los síntomas del paciente y que estos requieran medicamentos en menor cuantía, es decir, menor cantidad de medicamentos para lograr un estado de debilidad aplacada, ¿no? O sea, poder retomar la vida como se realiza normalmente. ¿Ok? ¿En qué momento podemos realizar esta cirugía? Esto lo trabajamos siempre de mano de neurología, en los casos, discutiendo activamente, ¿no? El cuadro clínico del paciente, qué tanto medicamento está tomando, ¿no? Qué tanto se puede beneficiar. Y es también importante valorar la imagen, ¿no? Sobre todo en estos casos nos apoyamos con una tomografía sin contraste torácica para poder evidenciar primero el volumen, ¿no? que presenta el timo y los abordajes que podemos usar para poder remover la mayor cantidad de timo, ¿no? Siempre valorando el área quirúrgica, si bien en la tomografía no siempre nos lo muestra, pero hay áreas ectópicas de tejido tímico que también podemos evidenciar, identificar y remover durante el procedimiento quirúrgico, ¿no? Para plantear una cirugía también hay que ver, como mencionaba, la sintomatología del paciente, ¿no? Sobre todo, en cualquier noxa o cualquier intervención, en este caso quirúrgica, a un paciente con diagnóstico de miastenia gravis en tratamiento, puede suponer una descompensación del cuadro. Por eso, el preoperatorio siempre incluye medicación, ¿no? Cotejar con el área de tratamiento médico, el manejo prequirúrgico y las complicaciones que se pudiesen presentar en el intraoperatorio y en el postoperatorio para que se manejen oportunamente. Es decir, aplicar la medicación. Eso lo trabajamos con anestesiología y también en el cuidado postoperatorio. ¿Ok? Este es un pequeño algoritmo interesante de diagnóstico de manejo, ¿no? Desde el diagnóstico, cómo presentamos, cómo definimos el cuadro, luego la tomografía como herramienta imagenológica que vamos a disponer, y luego definimos la masa del timo, ¿no? En este caso puede haber una masa mediastinal o un timo presuntivo y puede no haberlo en el extremo derecho, ¿no? Entonces, si encontramos una masa aumentada, una hiperplasia tímica, un timoma como tal, lo ideal es siempre realizar la timectomía. ¿Ok? De no encontrar un timoma o un aumento de la masa tímica o alguna alteración de la misma, podemos valorar dentro del paciente ya diagnosticado de miastenia gravis de dos rubros, ¿no? Observamos que un parámetro importante es la edad. Una edad menor de 60 años con anticuerpos positivos o una miastenia gravis cero negativa, significando que los anticuerpos no han dado positivo, podemos dividirla en la sintomatología del cuadro, ¿no? Es decir, un cuadro generalizado o un cuadro principalmente ocular o en extremo opuesto, un discapacitante, ¿no? En ambos, como vemos, la timectomía de todas maneras debe ser valorada, ¿ok? Para poder ayudar siempre en el control de estos cuadros. En el extremo de la derecha observamos pacientes mayores de 60 años, ¿ok? Con anticuerpos MuSK positivos y una miastenia gravis ocular no incapacitante, que en este caso podríamos, digamos, discutir un poco la indicación, ¿no? ¿Qué tanto podría ayudar? Sobre todo es en estos casos, como dije, el anticuerpo MuSK, que es un poco discutible, ¿no? Pero para la mayoría de nuestros pacientes, el grueso de la población que va a presentar el cuadro, es ideal siempre realizar una timectomía, ¿no? Siempre que el paciente esté en un cuadro estable, establecido. Esta no es una cirugía de emergencia, es una cirugía que se debe realizar con el paciente en las mejores condiciones, estabilidad. Dentro de los abordajes quirúrgicos, bueno, siempre nuestra meta, el éxito de la cirugía va a consistir en la remoción del tejido tímico, el extraer tejido tímico en la mayor cantidad posible, siempre buscando el 100%, ¿ok? Y siempre con la grasa o tejido adiposo peritímico ubicado en el mediastino anterior. Eso siempre nos va a dar una seguridad en el éxito de la cirugía. ¿Ok? Siempre, como mencionaba, evitar el daño a las estructuras importantes. Estamos trabajando en el tórax, mediastino anterior. Entonces, evitar estructuras nerviosas, arteriales, venosas, pericardio y sobre todo el corazón, ¿no? Que es el principal órgano que vamos a encontrar en esta zona y que siempre mucho respeto. ¿Ok? Se han planteado a lo largo del tiempo muchas intervenciones, pero ha sido
el inicio de las intervenciones videoasistidas o VATS, como conocemos, que ha dado un boom, ¿no? En diversas áreas de la cirugía torácica, ¿no? Así como también en la cirugía de timectomía. Es decir, que tenemos muchos abordajes los cuales se han ido experimentando. Es un área todavía en crecimiento, todavía no se podría decir que uno es mejor que otro, pero sí hay muchos centros que ya obtienen mucho éxito definido en esta área sí, entre la cirugía aportada por el VATS y la cirugía realizada de forma convencional, ¿no? Lo que veíamos anteriormente, ¿no? Los abordajes transesternales, transcervicales o combinación de ambos, ¿no? La cirugía VATS ha ayudado mucho en este punto, ¿no? Tanto por el postoperatorio como del paciente en general, y también para disminuir las complicaciones que presentan los pacientes con miastenia gravis. ¿Ok? Entonces acá mencionamos un poco los abordajes que vamos a encontrar. En la cabeza vamos a encontrar la técnica mínimamente invasiva, como les mencionaba, videoasistida o VATS, pero también mencionar las cirugías convencionales, ¿no? Que dependiendo del paciente tampoco se deben de desestimar. La cirugía transcervical, la transesternal, es decir, ya sea por abordaje a nivel del cuello o realizando una esternotomía, una apertura de la cavidad torácica a través del esternón, o una combinación en ambas. ¿Por qué se realizaría esto? Porque el timo siempre puede estar presente tanto en el esternón como en los anexos cervicales, ¿no? En la parte inferior del cuello podemos siempre encontrar eh, tejido tímico, ¿no? Ya sea ectópico o que sea dependiente de la masa principal. ¿Ok? Entonces acá en la imagen vamos a ver un abordaje por esternotomía media, ¿no? En este caso el paciente ya está totalmente anestesiado y abordamos con una incisión central, ¿no? Vertical. Luego aperturamos la cavidad torácica, como mencionaba, a través del esternón, principal hueso que vamos a ubicar en esta zona, y mediante un separador especial que mantenga el tórax y soporte la tensión que éste genera, podemos trabajar, ¿no? Acá vemos la estructura del timo sobre el corazón. ¿Okay? Este es el abordaje por VATS, por cirugía videoasistida, y las pinzas especiales que requerimos para poder realizar este tipo de intervención. ¿Okay? Una vez que llegamos al área, en este caso una visión por VATS realizada por lado izquierdo, vamos a encontrarnos, ¿no? Con los ligamentos, los anexos, las adherencias que presenta el timo, tanto al esternón como a la parrilla costal, pericardio, y también a las estructuras arteriales venosas, ¿no? Y tener bastante cuidado con los nervios, ¿no? Entonces, esta es más o menos la visión que vamos a encontrar una vez iniciada, abordado ya el tórax. ¿Ok? Acá vemos cómo se trabaja, ¿no? Con las pinzas, como mencionaba, disecando las estructuras ligamentarias, adherencias que podemos encontrar. ¿Ok? Hay que resecar el timo en toda su extensión, 360 grados, lado derecho, lado izquierdo, superior, inferior, caras inferiores, superiores, y también la grasa, ¿no? La grasa peritímica. ¿Ok? Esta es otra visión de lo mismo. Mucho cuidado cuando trabajamos en la parte superior, siempre la irrigación del timo, ¿no? Los derivados venosos y arteriales, de vena innominada, de tronco supraórtico, siempre mucho cuidado también de la caja torácica a través de las arterias mamaria interna, ¿no? También siempre hay afluentes. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a encontrar en la cirugía de timectomía, ¿no? Acá este es un estudio que se encontró, un americano realizado en Texas, con una serie de 95 pacientes miasténicos que evidencia una clara ventaja de la técnica VATS, videoasistida, sobre la cirugía convencional en tema de días de hospitalización. Es decir, que en el postoperatorio del paciente operado por técnica VATS se está quedando aproximadamente 2 días, y el operado por técnica convencional se está quedando 4 días y medio, bueno, en promedio, ¿no? Entonces es una diferencia significativa, ¿no? ¿Ok? Acá vemos la comparación del estudio, y en la parte inferior vamos a encontrar que hay una diferencia importante en el tiempo de hospitalización de estos pacientes, ¿no? De 4.6 versus 1.9 en promedio. ¿Ok? Este es otro estudio realizado también americano en el Hospital Johns Hopkins, publicado en el año 2015, sobre también una comparación entre técnica abierta convencional versus toracoscópica.
Entonces lo que vamos a encontrar acá son las diferencias, ¿no? Principalmente yo quisiera que observen las complicaciones en el área postoperatoria, que está en el segundo punto de esta tabla 4, donde vamos a encontrar que en una cirugía convencional abierta, hemos encontrado de los pacientes operados, casi un 50% han presentado algún tipo de complicación en el postoperatorio, ¿no? Versus el grupo operado por VATS, que solo ha presentado un 8%, ¿no? Si bien es una cantidad baja de pacientes, pero vemos que esa es más o menos la tendencia que vamos a encontrar en esta y en otras series, ¿no? Las complicaciones por cirugía VATS son mucho menores a las encontradas en cirugía convencional, el tiempo de hospitalización, la medicación que podemos usar, etc., y el control logrado, ¿no? Y además de, obviamente, la cicatriz, ¿no? Que es muy diferente abordar 3 puertos de 1,5 centímetros o 2 centímetros a hacer una apertura external, ¿no? La cicatriz, aparte del compromiso óseo, es muy diferente. Entonces, también tenemos los días post-timectomía y cómo va a variar el medicamento, ¿no? En este caso vamos a ver que la terapia ha disminuido en el postoperatorio, ¿no? Ese es siempre nuestro éxito, ¿no? Lo que debemos buscar es disminuir la cantidad de medicación, idealmente llegar a nada, pero siempre es un poco difícil la perfección, ¿ok? Nuevamente la terapia inmunosupresora. Y acá vemos en esta tabla una comparación entre las dificultades que se podrían encontrar y las ventajas logradas con la cirugía VATS, ¿no? Como vemos, hay varios autores que han publicado sus hallazgos. Entre ellos encontramos menor dolor perioperatorio, menor compromiso de la función pulmonar. Recordar que estamos abordando por cavidad torácica y hay que colapsar el pulmón para poder trabajar, ¿ok? Con comodidad. Es por esto que después puede haber complicaciones pulmonares. La cirugía VATS nos ayuda a disminuir esas complicaciones pulmonares, ¿ok? Mejor, obviamente, resultado cosmético para el paciente, menor tiempo de hospitalización, entre otras, ¿no? Pero principalmente, ¿no? Ese es el objetivo de nuestra cirugía, ¿ok? Nuevamente encontramos otras complicaciones que se pueden presentar, desventajas de la cirugía VATS. Bueno, tal vez es un poquito más difícil lograr un éxito o un nivel adecuado para realizar este procedimiento. Requiere más del cirujano, más trabajo, más estudio, más práctica para poder lograr el éxito que tal vez lograría más rápido con un abordaje transexternal. ¿Okay? Pero las ventajas siempre van a superar en este caso a las desventajas. ¿Ok? Bueno, eso es básicamente lo que quería mostrar, lo que se realiza en el Instituto de San Borja y lo que se ofrece a nuestros pacientes, ¿no? Les agradezco mucho la atención.